Aquí está el asunto. Nunca pensé que el Día de la Madre sería el día en que mi propio hijo me dejaría claro, sin gritar, sin insultar, sin drama, que yo ya no importaba. Y mira, no fue una pelea, no fue una discusión acalorada, ni siquiera levantó la voz. Fue peor que todo eso. Fue una frase dicha con tanta calma, con tanta seguridad, que me atravesó el pecho sin hacer ruido. Pero para que entiendas por qué lo que hice después fue tan definitivo, tengo que llevarte a ese momento exacto. Ese domingo amaneció tranquilo, demasiado tranquilo. El sol caía suave sobre la tierra, sobre la granja, mi granja. 40 hectáreas que trabajé durante más de 30 años. Tierra que vi cambiar de estación una y otra vez. Tierra donde enterré mis manos, mis ahorros y más sacrificios de los que alguna vez conté en voz alta. Yo no esperaba regalos caros, nunca los esperé. Con una llamada, un abrazo o un simple «gracias, mamá», me habría bastado. Incluso me levanté temprano, preparé su desayuno favorito, como cuando era niño, como cuando corría entre los campos sin preocuparse por escrituras, herencias o dinero. Cuando llegó, ni siquiera me miró a los ojos. Se sentó, comió y entonces, así, sin aviso, soltó la frase: «Mamá, ya no tienes que preocuparte por estas cosas». Yo levanté la mirada y siguió, como si estuviera hablando del clima. «Esto ya no es realmente tuyo». Ahí está el problema. No dijo «cuando tú decidas». No dijo «algún día, si tú quieres». No dijo «gracias por todo lo que hiciste». Dijo algo peor sin usar esas palabras. «La granja eventualmente será mía. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer». Silencio. Literalmente sentí como algo dentro de mí se rompía, pero sin ruido, sin lágrimas, sin gritos. Mientras él hablaba de planes, de cambios, de lo que haría cuando todo fuera suyo, yo entendí algo que me tomó años aceptar. Para él, yo ya era parte del pasado, un trámite, una etapa superada. Y hay una herida especial cuando te das cuenta de que la persona por la que lo diste todo ya te ve como alguien prescindible. Pero aquí viene la parte que él no sabía. La granja seguía estando legalmente a mi nombre. Cada metro, cada documento, cada decisión. Y mientras él hablaba, yo tomé una decisión en silencio. No lo confronté, no discutí, no le advertí. Solo asentí y escuché. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Si él creía que yo ya no importaba, entonces estaba a punto de aprender lo que pasa cuando subestimas a una madre que todavía tiene el control. Lo que hice después no fue impulsivo, no fue por rabia, no fue una venganza barata. Fue algo frío, calculado y completamente legal. Porque antes de que terminara esa semana, yo ya estaba sentada frente a un abogado. Y sobre la mesa había una cifra escrita en un papel que él jamás imaginó ver en su vida. $212,000. Y cuando finalmente se enteró de lo que había hecho, ya no había marcha atrás. El abogado me miró por encima de los lentes. No con sorpresa, no con juicio. Con esa expresión que solo tienen las personas que ya han visto esta historia demasiadas veces. ¿Estás segura?, me preguntó. Y mira, esa pregunta pesa distinto cuando te la hacen después de una vida entera entregándolo todo. Porque no me estaba preguntando solo por la tierra. Me estaba preguntando si estaba lista para aceptar lo que venía después. Respiré hondo. No respondí de inmediato. Pensé en las madrugadas frías, en los años malos, en las veces que postergué mis propios sueños para que mi hijo tuviera los suyos,
Y entonces asentí. Estoy segura. Ahí está el asunto. Cuando una madre deja de dudar, ya es demasiado tarde para quien la subestimó. El proceso fue rápido, más rápido de lo que imaginé. Firmas, papeles, silencios largos. Cada hoja que pasaba frente a mí era una capa más de una vida que yo misma había construido y que ahora estaba cerrando con mis propias manos. Cuando terminé, el abogado deslizó el contrato hacia mí. La venta se concreta esta semana. $212,000. No era solo dinero, era algo más profundo. Era libertad, era control, era el recordatorio de que mi valor no dependía de que alguien más me reconociera. Salí de la oficina con el sol golpeándome el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No llamé a mi hijo ese día, ni al siguiente, ni al otro, porque esta vez no me tocaba explicarme. Él se enteró solo. Fue 3 días después. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Su nombre. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez, hasta que finalmente contesté. ¿Qué hiciste?, dijo sin saludo, sin cuidado. Su voz ya no era segura, ya no era firme. Tenía algo nuevo, algo que no le había escuchado antes. Pánico. Vendí la granja, respondí. Silencio. Uno largo, pesado. Eso no puedes hacerlo. Eso era mío. Eso no era justo. Mira qué curioso. Cuando yo no importaba, todo estaba claro. Pero ahora sí quería hablar de justicia. Legalmente sí podía, le dije. Y lo hice. Ahí cambió el tono. Súplicas, reclamos, acusaciones. Que si yo era egoísta, que si le arruiné la vida, que si nunca lo quise de verdad. Y aquí viene la parte que más duele admitir. No lloré, porque en ese momento entendí algo definitivo. Él no estaba triste por mí, estaba furioso por lo que había perdido. Y eso lo cambió todo. Colgué, no porque no me importara, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir con una sola acción. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó después, cuando el dinero llegó a mi cuenta y cuando tomé la decisión de qué hacer con él, fue lo que realmente marcó el punto sin retorno. Y eso es algo que él jamás vio venir. Siguió el silencio, días enteros sin llamadas, sin mensajes, sin una sola disculpa. Y mira, al principio pensé que dolería más. Pensé que iba a despertarme cada mañana con ese nudo en el pecho, con la culpa persiguiéndome como una sombra. Pero no, lo que sentí fue algo distinto, algo que no había sentido en años. Ligereza. Como si, sin darme cuenta, hubiera estado cargando un peso que nunca fue mío. El dinero llegó una semana después. Ver esos $212,000 reflejados en la pantalla fue extraño. No emocionante, no eufórico. Fue revelador, porque por primera vez entendí que ese valor no había aparecido de la nada. Era el resultado de décadas de trabajo, de decisiones difíciles, de sacrificarme sin aplausos. Y entonces vino la gran pregunta: ¿qué hace una madre cuando ya no vive para complacer? Aquí está el asunto. No corrí a gastarlo, no me mudé impulsivamente, no hice nada de lo que él habría esperado. Me senté, respiré y pensé en mí, algo que, siendo honesta, no había hecho en muchísimo tiempo. Empecé por lo pequeño, una casa más cerca de la ciudad, modesta, luminosa, silenciosa, un lugar donde nadie me veía como la que ya cumplió su función. Después vinieron cosas aún más simples y más profundas. Clases, viajes cortos, gente nueva, personas que no sabían nada de mi pasado, que no esperaban nada de mí.
Y fue ahí cuando entendí la verdad más dura de todas. Mi hijo nunca perdió una granja. Perdió el privilegio de decidir por mí. Pero el universo tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. Meses después, volvió a llamar. Esta vez su voz era distinta, más baja, más cuidadosa. Mamá, creo que me equivoqué. No respondí de inmediato, porque algunas disculpas llegan tarde y otras llegan incompletas. Me habló de dificultades, de planes que no funcionaron, de cómo había contado con algo que nunca fue suyo. Y por primera vez, no intentó culparme. Ahí está el detalle. No pidió volver, pidió ayuda. Y esa llamada me puso frente a la decisión más difícil de todas. No la legal, no la financiera, la emocional. Respiré y le dije algo que nunca había dicho en voz alta. Te amo, pero eso no significa que vuelva a desaparecer. Silencio. Largo. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser desde el respeto, no desde la expectativa. No respondió enseguida, y por primera vez, yo tampoco sentí prisa, porque esta vez, la que decidía, era yo. Y lo que pasó después de esa conversación no fue un final perfecto, pero sí fue uno verdadero. Y si te digo la verdad, es algo que muchas madres necesitan escuchar, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. No hubo abrazos inmediatos, no hubo promesas mágicas, no hubo una escena de película donde todo se arregla en 5 minutos. Y mira, eso también fue parte del aprendizaje. Durante semanas, la relación fue distante, educada, cautelosa, como cuando dos personas se están conociendo por primera vez, pero con un pasado demasiado grande entre ellas. Él intentó, a su manera, mensajes cortos, llamadas breves, preguntas que antes nunca había hecho. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Y aquí viene algo que me costó aceptar. No eran preguntas vacías, eran torpes, imperfectas, pero reales, porque perder la granja lo obligó a enfrentar algo que nunca había tenido que mirar de frente, que nada en la vida está garantizado, ni siquiera el amor incondicional cuando se da por sentado. Yo también cambié. Aprendí a poner límites sin sentir culpa, a decir no sin justificarme, a estar presente sin desaparecerme. Y fue ahí cuando entendí algo profundo. Mi hijo nunca perdió una granja, perdió una versión de mí misma que vivía solo para ser útil. Un día, meses después, nos sentamos a hablar, sin reproches, sin contratos emocionales, sin amenazas disfrazadas de cariño. Me miró y por primera vez no vio a alguien que ya cumplió su papel. Vio a una mujer. Nunca pensé que lo ibas a hacer, me dijo. Yo tampoco pensé que tendría que hacerlo, respondí. Y esa frase selló algo. No hubo reproches finales, no hubo cuentas pendientes, solo una verdad incómoda flotando entre los dos. El respeto no se hereda, se construye. Y hoy, mi vida es distinta. No mejor en el sentido que muchos imaginan, no perfecta, no de revista, pero es mía. Y si hay algo que aprendí de todo esto, algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes, es esto. Ser madre no significa desaparecer. Amar no significa renunciar a tu valor. Y poner límites no te convierte en la villana de la historia. A veces te convierte en la protagonista por primera vez. Y quizás lo más duro de aceptar es que algunas personas solo aprenden tu valor el día que dejas de regalárselo. Y déjame decirte algo más, porque la historia no termina donde muchos creen que debería terminar. No termina en la reconciliación, no termina en la lección aprendida, ni siquiera termina en el perdón. Termina en algo más silencioso, pero mucho más poderoso. Un día, mientras ordenaba cajas en la casa nueva, encontré algo viejo. Un cuaderno, tapas gastadas,
hojas amarillas. Mi letra. Era un registro de la granja. Años de cuentas, decisiones. Escúchalo. A veces la incomodidad es la voz de una verdad pidiendo espacio. No todas las madres venderán una granja, pero muchas tendrán que vender una idea vieja, la de que su valor está en cuánto aguantan. Y cuando esa idea se va, lo que queda es una mujer completa, presente, con voz, con límites. Y sí, con amor. Porque el amor verdadero no te borra. Te sostiene mientras eliges no desaparecer nunca más. Y justo aquí es donde muchas historias terminan. Pero esta, no. Porque el verdadero final no tiene que ver con mi hijo, ni con la granja, ni con el dinero. Tiene que ver con lo que pasa cuando una mujer deja de explicarse. Un día de las madres reciente, alguien me preguntó qué quería hacer. No qué esperaba, no qué necesitaba nadie más. ¿Qué yo quería? Y me quedé en silencio unos segundos. Porque durante años nadie me había hecho esa pregunta en serio. Respondí algo simple. Quiero estar tranquila. Y lo estaba. Sin demostrar nada, sin probar nada, sin cargar con culpas heredadas. Mira, hay decisiones que te cambian la reputación, pero te salvan el alma. Yo perdí la imagen de la madre que siempre da, pero gané algo que no se compra ni con $212,000, ni con ninguna herencia. Gané respeto, interno, real. Y eso se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo ya no tiembla tu voz cuando dices que no. Mi hijo hoy me mira distinto. No como posesión, no como respaldo, no como plan B, como persona. Y ese es el único reconocimiento que vale la pena. Porque al final, el amor que sobrevive es el que no exige sacrificios eternos. Y todavía falta una última cosa por decir. La que cierra todo esto de verdad. Y aquí está el cierre. No ruidoso, no dramático, pero verdadero. Si pudiera resumir todo en una sola frase, sería esta. Una madre no deja de importar cuando deja de dar. Empieza a importar cuando deja de desaparecer. Ese Día de las Madres no fue una traición, fue un despertar. No vendí una granja. Vendí la idea de que mi valor dependía de cuánto sacrificara. No perdí a un hijo. Perdí el miedo a no ser querida si me elegía. Y eso cambia la forma en que respiras. Mira, si alguien está escuchando esta historia y siente culpa por poner límites, déjame decirte algo claro. El amor que te exige romperte no es amor, es costumbre. El respeto que llega solo cuando te sacrificas no es respeto, es conveniencia. Y una familia que solo funciona cuando una persona se borra, ya estaba rota. Hoy, vivo sin explicaciones largas, sin justificar decisiones, sin miedo a ocupar espacio. Y amo, sigo amando, pero ahora lo hago sin desaparecer. Así que si alguna vez alguien te dice que ya no importas porque dejaste de darlo todo, recuerda esto. Importar no es un permiso que te conceden, es una verdad que recuperas. Y cuando lo haces, no hay herencia, no hay tierra, no hay dinero que valga más que haberte elegido. Fin.
Gracias por vernos. Si te gustó, dale like y suscríbete.